Hola, estamos en un nuevo Deambulando por el Arte y la Cultura. Tenemos un nuevo invitado. Recuerda que tenemos invitados sorpresas para este 2020. Yo soy Samir Rojas y vamos a estar hablando hoy con Juan Esteban Tavares. Juan Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, Samir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a Deambulando. Mil gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido tu deambular por el arte y la cultura en Medellín y en el mundo? Yo creo que ha sido un deambular de mucha observación, ¿sabes? Yo me declaro un permanente observador de cotidianidades, de las ciudades, de la interacción social que hay entre las personas que habitamos las ciudades. Juan Esteban, ¿cuál es tu profesión? Yo soy arquitecto en formación, en constante formación y en constante observación de ese oficio. ¿Cómo se vincula un arquitecto, digamos que con el sector cultural? Pues obviamente la cultura siempre está presente en la arquitectura, pero ¿cómo se vincula con la música? ¿Cómo se vincula con ser, que más adelante nos vas a contar el cuento de ser manager de artistas? Pues yo creo que la arquitectura, como la he dimensionado yo, tiene que ver con la concepción de los espacios en los que ocurre esa interacción social, y yo creo que a través de ella es que me he vinculado desde muy niño incluso en estar en una constante observación de cómo las personas interactúan y de cómo se transforman esos espacios a través de la interacción de las personas. Y es desde allí entonces que como arquitecto, desde antes de ser arquitecto incluso, estuve ya como muy metido con lo que era música, con muchas manifestaciones artísticas de la ciudad. ¿Cómo fue esa infancia, esa adolescencia y esos inicios de la adultez de Juan Esteban? Mira, yo crecí en una casa repleta de mujeres. Estaba la gran matrona, la abuela, y luego de la abuela estaba mi mamá y sus hermanas, y sus hermanos también, pero obviamente no eran los que más estaban en la casa. Entonces hubo como la posibilidad de, a través de lo que observaba en esa familia que tenía, recibir mucha diversidad y recibir como la gran influencia de esa gran matrona que dirigía el rumbo de todos, pero la rebeldía de pronto de una de las tías y de los tíos, la disciplina férrea de una de las tías, quizás la que más influenció en mí, la que me enseñó a montar bicicleta, y de mi mamá, que era muy libre pensante y que me trajo a este mundo y que me dirigió por este mundo con mucha libertad. Entonces, digamos que desde la infancia estuve expuesto a muchas influencias muy diversas todas, pero con mucha libertad también. Esto me lleva a una adolescencia ya con mi mamá ausente, porque mi mamá se tuvo que ir del país, y en esa adolescencia, con toda la libertad que me permitían, comenzar a deambular por la ciudad y a tener amigos de todas las clases sociales también, y a poder descubrir con ellos muchos mundos, porque creo que la ciudad no es una, la ciudad son muchas, y haber tenido la posibilidad en la adolescencia de descubrir muchas de las ciudades de Medellín, eso me fortaleció muchísimo. Y ya luego, cuando entro a la universidad y cuando comienzo a tener una formación ya como más precisa pues en algo, ya llego como con una lectura, ¿cierto? Muy abierta, muy heterogénea de lo que es la ciudad y de lo que es el comportamiento, ¿cierto?, de los seres humanos en sociedad, y esto marcó bastante en mí lo que es el ejercicio, no solamente en la arquitectura, sino en las artes en general. ¿Cuál es tu género musical, como que el que más te gusta, el que más te mueve? No, esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que es dependiendo quizás del estado de ánimo en el que me encuentre, porque soy abierto a cualquier expresión musical. Me gusta mucho desde el jazz hasta los boleros, la música clásica, rock progresivo, música electrónica. No,
soy abierto a cualquier Backstreet Boys, manifestación. no. No, ya de pronto, sí hay algo de pronto que descubrí que me mueve dentro de las manifestaciones artísticas y entre ellas la música, y es que haya una semilla de identidad, ¿sí? En ello. Y cuando encuentro esa semilla, ya como que me dejo permear por lo que contenga esa semilla. Juan Esteban, ¿cómo llegas a ser manager de artistas? Yo creo que por observación. Yo creo que desde esa adolescencia en la que tuve la oportunidad de estar en una banda musical como baterista, de estar rodeado permanentemente de músicos en formación y de observar cómo era su desarrollo, cómo era su comportamiento, comienzo a plantearme muchas preguntas acerca del desarrollo de sus carreras musicales y de las ausencias de pronto en esas formaciones que ellos estaban recibiendo y que quizás truncaban un poquito como el logro de sus sueños. Y a partir de esas lecturas, a partir de esa observación, yo comienzo a inquietarme en qué es lo que hace falta y cómo puedo aportar para que estos músicos, estos amigos que tengo hoy en día, por fortuna, gracias a Dios, sí logren ser felices, sí logren ser visibilizados y sí logre su música y su contenido llegar a las audiencias. Porque yo me declaraba el primer fan de ellos, pero luego cuando yo iba a la universidad o cuando salía con los otros amigos míos, no los conocían, les gustaba su música, pero jamás los habían escuchado, no se enteraban dónde estaban tocando un fin de semana. Y yo me convierto de pronto en un primer promotor de muchos de ellos ante mis amigos, y luego me doy cuenta que así como lo hago a esa escala pequeña, pues finalmente puedo llevarlo a una escala mayor, orientando y desde lo que yo he aprendido, trasladándolo al campo musical, al campo de la industria musical, pues puedo fortalecer. Y así llego y así estoy abriéndome camino, porque aquí es de abrirse camino en una industria en la que no hay fórmulas, en la que no ha habido una formación concreta aquí, pero en la que desde los primeros managers que uno puede contar que conoció hasta lo que hoy en día uno ve, ha sido un constante abrir camino. ¿Cómo ha sido ese cuento de la gestión cultural? Porque obviamente está vinculado todo esto de lo que me estás hablando, pero es fácil tocar puertas, es fácil abrir el camino a otros. No, no es fácil. No es fácil, pero es gratificante, ¿sabes? Porque yo creo que es difícil uno lograr promover contenidos independientes, contenidos cargados de identidad, contenidos culturales, en un mundo donde el bombardeo que hay por los canales tradicionales de expresiones que son altamente comerciales, pues impiden de pronto la mirada hacia otras cosas. Entonces eso dificulta uno poder llegar a una empresa privada, por ejemplo, a decir tengo estas propuestas musicales y estas experiencias musicales que ofrecer desde estos contenidos, pero quizás la receptividad no es como muy abierta, ¿sí? Por eso se dificulta mucho, pero es bonito, es muy gratificante cuando logras abrir una puerta y la gente queda maravillada con lo que ve, o con lo que siente, o lo que experimenta cuando están frente a esa propuesta artística. Entonces, cuando después de esa experiencia se te acerca alguien y te agradece y te dice qué dicha, yo por qué no había visto esto antes, dónde lo puedo consumir, dónde lo puedo comprar, en dónde los puedo ir, eso te llena de orgullo. Eso es muy gratificante, es muy bonito. Bueno, Esteban, ¿cómo llevan ahora la música? Y porque antes digamos, es que dónde te puedo escuchar, pero ya vi muchas formas y muchas ofertas, pero ¿cuál es, digamos, que la forma que has encontrado más fácil de que llegue esa música a la gente? No sé si festivales o conciertos. Mira, hoy día la industria de la música se ha volcado mucho a lo digital, ¿sí? Y yo diría que es un canal que hoy en día está fidelizado ya, ¿sí?
a través de lo digital, las plataformas de distribución digitales, vos llegas a una cantidad inimaginable de personas, o tenés la posibilidad, más bien, de llegar a ellas, y es un medio que está en una constante dinámica evolutiva. Entonces vos pones algo ahí y no sabes dónde te van a escuchar y desde dónde puedes de pronto comenzar a permear con éxito muchas audiencias. Pero no es la única, y se ha caído en la trampa de pronto de creer que, como no hay un límite de pronto geográfico en esas plataformas digitales, se ha caído de pronto en la trampa de creer que allí ya es donde debo estar y no más, y trabajar únicamente por esa plataforma. Y la experiencia en vivo a mí me sigue pareciendo fundamental, así sea la experiencia en vivo ante 20 personas. Yo siempre le digo a los músicos, vos no sabes ante esas 20 personas quién va a estar ahí. Entonces, la experiencia en vivo me sigue pareciendo fundamental para cualquier artista, para cualquier manifestación artística, de hecho, y en la medida que puedas tocar la fibra humana con tu propuesta, vos no sabes eso cómo va a poder repercutir y cómo el impacto puede regarse y bueno, nunca sabes qué puede pasar después de un concierto. Eso es lo que me parece bonito. Bueno, aquí en Deambulando con el arte y la cultura siempre tenemos una sorpresita. Y una sorpresita es esta. Tenemos una cerveza. Mil gracias. ¿Qué significa la cerveza para vos? La cerveza para mí es vida. Es vida. En el momento en que culturalmente comenzó a existir la cerveza, comenzó a haber congregación y comenzó a haber discusiones, intercambios, ¿sí?, de saberes y de conocimientos entre las personas. Esto es un medio, esto es un vehículo para debatir ideas, para discutir y para enriquecimiento cultural también. Y salud por la cultura y por todo. Gracias. Juan Esteban, vos de pequeño te imaginabas lo que sos ahora. Pues vos de pequeño tenías acercamiento con la música, o dijiste, no, yo desde pequeño sabía que iba a ser arquitecto y lo logré ser, y ya después con la música, ¿cómo te veías vos de pequeño así? Sí tuve acercamientos con la música, pero creo que tuve una familia muy miope, ¿sí?, con mi vocación. El primer recuerdo así que me marcó en cuanto a lo musical fue un vecino que tuve, que era fanático de Kiss, y su casa, su habitación, era un museo de Kiss prácticamente. Entonces yo, y él era ya un joven, ya pues, mayor, 20, 21 años, y su hermanito, que era uno de los mejores amigos en la infancia, me llevaba mucho a la casa de él y nos encerrábamos con él en esa habitación a escuchar música y a ver conciertos, a ver videos. Eso me marcó bastante. Tanto que después quise que me disfrazaran como el baterista de Kiss. Ese fue uno de mis disfraces de infancia. Y posterior a eso, recuerdo así un flash, que armé una batería en el patio de mi casa con los baldes, con la ponchera. Traje tapas de las ollas de la casa y las colgué del extendedero de ropa. Y bueno, me agarré a darle golpes a eso. Un día después de que llegué del colegio, y estaba con esa tía que me enseñó a montar bicicleta, la tía menor, Ángela, y ella salió al patio como a ver qué estaba ocurriendo y me encontró a mí dándole a esos tarros y se murió de la risa, pero se entró y siguió en sus cosas y no pasó nada después de eso. Me metieron a clases de taekwondo. Sí, nunca pasó nada así como que dijeran, ve, a partir de estos episodios llevémoslo a estudiar música. No, nunca pasó. Pero yo sí tenía ya como ese germen ahí sembrado, y cuando estaba en el bachillerato en el INEM, yo soy egresado del INEM, un día entré a un depósito de artes y del departamento de artes, y por allá encontré una batería abandonada, y yo fui y armé esa batería y comencé a darle golpes a eso, y un profesor me escuchó y me invitó ya como a que me metiera entonces a su clase, y comencé a estudiar batería en el INEM. Eso fue cuando estaba en sexto, en el 91 creo, y
allí comencé a adentrarme ya como en la música. Inicialmente muy solo, muy autodidacta. Muy solo me refiero a que no compartía como con otros estudiantes de música, porque no eran muchos tampoco. Y ya en el 94 me convocaron a que fuera baterista de, yo creo que la primera agrupación musical que tuvo el INEM desde que comenzó a tener un bachillerato en música. Y con esa banda, bueno, fueron 2 años, aproximadamente 3 años, en los que crecí mucho dentro de lo que estaba haciendo en música, y también comencé a interesarme ya como por géneros como muy al margen de lo que sonaba en las emisoras y de lo que comúnmente la gente conocía. ¿Esa banda tenía nombre? ¿Ustedes tenían algún nombre? Se llamaba Sinestesia. Sinestesia, ¿qué Sinestesia, tocaban? imagínate. Hacíamos rock, pero nos comenzamos a volcar muy a lo experimental, ¿sí? Al rock progresivo y a lo que era experimental, pues. Y comenzamos a identificar dentro del rock colombiano muchas tendencias que se habían ido a experimentar con el folclore, con la raíz nuestra, el bloque de búsqueda y Distrito Capital, creo que se llama esa otra banda de Bogotá, y comenzaron a marcarnos mucho. Comenzaron a marcarnos mucho esos contenidos, esas historias y esas formas de tocar. Y bueno, de ahí salió Juan Pablo Acosta, que es el director de Cumbia All Stars hoy día y de Tierra Adentro. Y el teclista es otro músico que se fue a estudiar luego a Canadá y ese sí se quedó como en el mundo del metal, pero el metal progresivo, y también es uno de los músicos importantes pues, y exitosos hoy en día en ese género. ¿Después del colegio tuviste alguna banda o no? Después del colegio recuerdo haber intentado en algunas bandas, en formar algunas bandas, en unos Vagabundos participé en la creación de su primer álbum. Luego con Diego Londoño, el de Radiónica, intenté hacer otra banda que se iba a llamar Estado de Coma, y la más reciente la intenté con Natalia Henao, una pianista de AFIT, que se llama Noche Esmeralda, porque es un proyecto que todavía está ahí como en el remojo, en proceso. ¿Qué proyectos, vamos a eso, qué proyectos tenés ahora, pues diversos proyectos en los que te estés moviendo en este momento? Yo como músico ahorita, bueno, espero que podamos retomar Noche Esmeralda algún día, pero como manager he estado vinculado hoy día con Satélite y con su emprendimiento. Esto es algo más que la banda, es el Negro Fest, es un importante festival que Fabio ha estado liderando. Otro proyecto de Bogotá, también cargado de identidad, que se llama Los Pangurbes y el Ciudeblo. Este proyecto también tiene Los Pangurbes y el Ciudeblo. Es un proyecto de unos chicos muy jóvenes. Ellos viven en Bogotá, pero son de Popayán. Y su música está cargada de toda esa identidad pacífico, pero pacífico adentro, no sí, la costa, sino pacífico adentro. Es muy bonito por eso. Entonces tiene mucho la identidad campesina, la identidad como de Popayán, de unos géneros que no es lo que normalmente la gente conoce del Pacífico, ¿sí? Entonces me interesó muchísimo ese proyecto y bueno, he estado tratando pues como de orientarlos un poco a que se enruten y a que puedan pues tener como representatividad, porque me parece que es una voz que merece ser escuchada aquí en el país, la de ese tipo de músicas totalmente, que están mostrando otros folclores, ¿sí? No los que cotidianamente la gente conoce y que han sido exportables como la cumbia, el vallenato. No, esto es otra voz y le apuesto a eso, le apuesto a esa diversidad. ¿Has tenido experiencias en otros países que te hayan marcado, que vos digas, es que yo fui a tal parte y...? El año pasado tuve la oportunidad de ir con La Guaneña, que es otro de los grupos sí, que también he estado asesorando y que he llevado. El año pasado tuve la oportunidad de ir con la Guaneña, la de Tata, sí, Tata y Cristian. El año pasado fui a México con ellos y quedé sorprendido. O sea, el consumo de contenidos culturales en México es muy alto, muy fuerte, ¿sí? Bueno. Desde los mismos medios de comunicación hay mucha receptividad a la diversidad
y a esas otras voces, y con ellos me sorprendí bastante cuando estuve en México, con el tema de las entrevistas en radio y con la respuesta del público, pues como a otras culturas. Eso me dejó bien impactado, me pareció muy bonito. Tres cosas, o no tres cosas, para que no le pongamos número, cosas que te gusten a vos, que vos creas, son únicas mías. Una preocupación constante por el confort, ¿sí? Porque en este momento que estemos conversando existe el confort. Soy como muy obsesivo de pronto con eso. Es algo muy característico. Porque haya la posibilidad de escucha a la diversidad en las voces. Eso también es algo muy característico, y quienes me conocen saben que todo el tiempo les estoy de pronto contraargumentando y planteándoles que miren, ¿sí? Como mucho más allá de lo habitualmente pues como cotidiano, y que profundicen. Eso es algo muy característico también. Y quizás el tema del norte. Por cierto, es algo que es un detalle que traía para ustedes. Esta brújula. Ah, mira, qué nota. Vea, ahí se las muestro. Porque el tema de estar enrutado y el tema de tener un norte es algo también muy característico en mí. De hecho, es uno de los tatuajes que llevo conmigo, y es algo con lo que también batallo mucho con la gente. Y el norte, el foco, hacia dónde vas, dirigite, orientate. Sí, eso es algo característico tener también. una identidad, porque uno muchas veces se pierde, porque es que esto es lo que está sonando, pues yo lo pongo desde mi ignorancia en el tema, pero es como, está sonando eso, entonces me voy a ir por esto. No, es tener también, a lo que hemos hablado, es tener esa identidad, sí, eso que me caracteriza, que me hace único. Sí, exacto, y desde ahí saber hacia dónde dirigirse, pero con ese contenido, no simplemente querer montarse dentro de la tendencia, dentro de la moda, sino desde la propia identidad, reconocerse y saberse orientar entonces para enfocarse y saberse enrutar para llegar a un buen sitio, a un buen destino. Bueno, y ya sí, yo como chismoso, hablando de lo de la brújula, ¿dónde queda el norte de la arquitectura? Yo creo que todo tiene que ver con, y es un norte que está muy oculto, ¿sabes? Todo tiene que ver con nuestra identidad, con volver a esas antiguas costumbres, ¿sí? De los espacios que habitábamos anteriormente, de las tecnologías como las interpretábamos y las empleábamos anteriormente en la arquitectura también. La arquitectura vernacular, que así se llama, tiene mucho sentido, ¿sí? Y es muy humana y provee muchísimo bienestar también a quienes la habitaban. Hoy en día, con la industrialización, eso cada vez se ha ido relegando cada vez más en temas de productividad, ¿sí? Y la industrialización, yo pienso que terminó matando mucho el espíritu de los espacios. El norte de la arquitectura, yo creería que está en volver a lo vernáculo, no en las mismas dimensiones, no en las mismas formas, no en los mismos resultados, ¿sí? Materiales que eso nos daba, pero sí volviendo a sus enseñanzas y volviendo a interpretar de esa misma forma humana que se interpretaba anteriormente la arquitectura vernácula, para volver a rescatar el espíritu de los espacios. ¿Qué le cambiarías a Medellín en este momento? Que digas, yo le cambiaría esto. Yo creo que le cambiaría los carros. Los carros. Los carros. Le cambiaría el modo de movernos, ¿sí? Para permitir que interactuemos con la ciudad a pie, o que interactuemos con la ciudad desde un modo de transporte que sea más sostenible y que sea más amigable con el medio ambiente. Hoy en día nos está matando tanta contaminación, nos está matando, nos estamos ahogando aquí en la ciudad. Le cambiaría quizás la forma de movernos. Eso haría. Bueno, yo te quiero preguntar un cliché así de la profesión. Por ejemplo, que vos vas a tu casa y, mijo, como usted es arquitecto, ¿te han dicho algo, amigos?
Sí, pues la típica, la del pesebre. Que venga uno el pesebre. Ayúdenme a organizar el pesebre. Esa es típica porque como lo veían a uno haciendo maquetas todo el tiempo y cortando cartoncitos esa es típica, la del pesebre es típica. ¿Pero lo hiciste alguna vez? No, siempre me opuse. Además porque sí. no soy como muy partidario del tema del pesebre. Pero también es típica cada que hay un miembro más de la familia que compra apartamento, o incluso muchas tías cuando amanecen así con la locura de cambiar todo en el apartamento, entonces llaman a preguntar cómo creo que puede quedar mejor la distribución de los muebles dentro del apartamento. Mira, ¿cómo ves este espacio? Sí, No. y el comedor es cuadrado o redondo, pues circular, perdón, y ¿cómo te parece? ¿Lo pongo así o lo pongo así? Siendo Sí, un comedor circular o cuadrado, entonces es uno como, a ver. Bueno, Esteban, un mensaje para toda la gente que nos está viendo, a toda esa gente que del sector cultural, o sea, también de otros sectores que nos están siguiendo. Que seamos más abiertos y que prestemos más los oídos a escuchar el otro, que nos abramos y nos permitamos el disenso, porque las otras voces, a pesar de que vayan en contravía de lo que uno piensa, también son válidas. Entonces, mi invitación sería que estemos con los oídos muy prestos a lo otro, a lo desconocido incluso, porque de todo podemos aprender. Bueno, Juan Esteban, muchas gracias por deambular con nosotros, por el arte, por la cultura, por seguir apostándole a esas propuestas nuevas, por esas propuestas con identidad, de tener el camino claro. Muchas gracias por la brújula, porque hey, debemos seguir con ese norte clarísimo. Algunos así lo tengan para el sur, pero hágale. Espero que nos sigamos encontrando entonces en esos rumbos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos. Recuerde suscribirse a Deambulantes TV. Vamos a seguir deambulando por el arte y la cultura. Y recuerden que este año cumplimos 15 años en Deambulantes. Wow. Entonces, estás invitado de antemano a la fiesta que se va a realizar. Allá estaré. Ya estás ahí, planillado. Por supuesto. Y ahí nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias. Gracias. De nuevo, gracias. Allá vos.